Hola, bueno, vamos a continuar viendo estas últimas funciones para concluir esta práctica. Este ejercicio, como podemos ver, tenemos una planilla donde está registrado ingresos de año 2016, ingresos del 2018, mes a mes. Bueno, como toda planilla debemos darle un formato utilizando los, las líneas, los colores, la alineación de los textos, ¿sí? Todas las planillas deben realizar eso. Bueno, como verán, he aplicado diferentes formatos. ¿Cuáles son? Cambié los textos, las fuentes, el tamaño, y si los títulos y los números estos tienen un tipo de letra, y el contenido, que es los nombres de los meses y los números que representaban ingresos, por eso tienen en formato monetario, sin decimales, ¿sí? Los coloqué en otra fuente y otro color. Bueno, vayamos al tema de los cálculos. ¿Qué nos pide hacer? Completar en las columnas el porcentaje que representa respecto del mes y el año que corresponde. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que sacar un porcentaje para el año 2016, entonces colocaremos por porcentaje 2016, damos enter. Bien, queremos el mismo formato. ¿Cómo copiamos formatos? Venimos a la celda que queremos copiar, hacemos clic en esta brocha, hacemos clic y ya tenemos el formato. Bien, vuelvo a decir, no hay ninguna fórmula que calcule un porcentaje. Un porcentaje se calcula de un monto que representa, por ejemplo, acá un mes, con respecto, o sea, dividido al total de todos los meses. Por lo tanto, lo primero que debería yo calcular es el total de el ingreso del año 2017, el total de ingreso del 2018. Entonces, como se va a colocar acá al final el total, pondré un rótulo que diga total anual, ¿sí? Entonces, quiero que tenga el mismo formato que este, me coloco en la celda, hago clic en esta y hago clic en el demás, en la celda final para que tome la misma formato. Me ubico acá al final. ¿Qué tengo que hacer? Sumar todos estos valores. Por lo tanto, hago clic en el icono de suma, que ya me detecta qué es lo que quiero sumar y doy enter. Bien, en el costado para ingresos 2018, que sería lo mismo, por lo tanto voy a copiar, fíjense que para copiar me ubico acá en el vértice inferior derecho y con el botón izquierdo presionado hago hacia el costado. Entonces, ¿qué se copió? La misma fórmula, pero sabemos que no son las mismas celdas las que va a sumar, porque al copiar las celdas como son relativas, ¿cómo me doy cuenta que son relativas? Porque solo tienen la columna y la fila, no tienen el símbolo pesos, que es lo que hace que una celda sea absoluta. Como la celda de la fórmula, la función que yo estoy copiando no tiene, es relativa, al copiarse, en este caso hacia el costado, lo que hace es que se copie modificando. Bueno, ahí cometí un error cuando hice clic. ¿Qué hacemos? Borramos nuevamente y escribo suma, enter. ¿Sí? Bien, como decíamos, este es el origen, es lo que copio hacia dónde, hacia el costado. Por lo tanto, las celdas, este rango, como no tiene símbolo peso, son direcciones relativas. Al copiarse, se modifican. ¿Qué copiamos?
de una columna hacia otra, entonces lo que va a cambiar es la columna. Las filas se van a mantener, pero lo que va a cambiar es la columna. Por eso me sirve. Bien, continuemos. ¿Qué es lo que teníamos que calcular? Porcentaje. Bueno, acá dice que qué porcentaje del ingreso de enero es con respecto al total. Entonces me ubico en la celda. Como no hay una función, no hay nada, ¿qué es lo que voy a hacer? Una fórmula. La fórmula empieza con el igual. ¿Qué quiero hacer? Este porcentaje que representa el mes de enero, dividirlo por ¿quién? Por el porcentaje, por la cantidad total, por la cantidad de todo el año. Y doy Enter. Bien, ¿qué pasa? Esto tiene formato pesos, no, debería tener formato porcentaje, ¿sí? Y como es un porcentaje, se muestra con decimales. Bien, ¿qué deberíamos calcular? Los siguientes meses. ¿Se calcula de la misma manera? Sí. ¿Puedo utilizar la misma fórmula? Sí, pero debo hacerle una modificación. ¿Por qué? Porque para febrero tiene que tomar el importe de febrero, pero el mismo total. Para marzo, que lo vamos a calcular acá, debe tomar el importe de marzo dividido el mismo total. O sea, de esta que es la fórmula original, ¿sí? C3 puede ir cambiando a medida que se va copiando hacia abajo, pero C15, que representa el total anual, no debe cambiar. Siempre para cada uno de los meses debe dividirse por el total anual que está en C15. Bueno, para que cuando yo copie la fórmula, este C15 no cambie, ¿qué debo hacer? Colocarle pesos a quién, a la fila. Entonces, ¿qué hago? Le agrego a esa fórmula el símbolo pesos antes de la fila, ¿sí? Al dar Enter, no va a pasar nada en esto, va a seguir siendo lo mismo, donde vamos a ver que si yo copio hacia abajo, siempre me toma el monto del mes que corresponde dividido el año anual. Entonces, pasemos a mirar la fila de marzo. Tomó el monto de marzo dividido el total anual. Bueno, esta C5 es una relativa, ¿sí? ¿Qué significa que sea relativa? Que cuando yo copio una celda, esté dentro de una fórmula o esté dentro de una función, al copiarla hacia otro lado, ese C5 se va a ir modificando, ¿sí? Pero en este caso, el C15 que representa el anual, siempre yo quiero que cada mes se divida en el año, entonces ese símbolo, esa celda, es una celda C15 que va a ser, en este caso, absoluta con respecto a la fila, o sea que no va a cambiar, se va a mantener C15, C15, C15 cada vez que yo copie hacia abajo, ¿ven? Sigue siendo C15, sigue siendo C15. Bueno, continuamos, pasamos al siguiente ejercicio. Nuevamente el siguiente ejercicio, ¿qué es? Es un conjunto de provincias donde tiene sus ingresos y sus egresos. Acá nuevamente tienen que aplicar formatos, ahora los voy a aplicar y después continúo. Bueno, ya hemos aplicado algunos formatos. Bien, vayamos a los cálculos. ¿Qué dice? Que el resultado es la diferencia entre ingresos menos egresos. Por lo tanto, acá en esta columna lo que debe resultar es la diferencia entre el ingreso y egreso para cada una de las provincias. Por lo tanto, hacemos el primer cálculo para San Juan igual. Dice ingresos menos egresos. Enter. ¿Y qué vamos a hacer? Para los demás nunca hacemos uno por uno, siempre es hacer una fórmula y esa copiarla, por supuesto, mirando cada dirección de la fórmula
si es relativa o absoluta. En este caso las dos son relativas porque a medida que vaya copiando necesito que la celda que representa los ingresos y la celda que representa los ingresos vaya cambiando fila a fila. Entonces ahí ya tenemos los ingresos. ¿Qué sucedió acá? Acá tenemos formatos aplicados, ¿sí? Entonces, por lo tanto, lo que pasa es esto, que aquello que representa negativo se represente de esta manera, ¿sí? Bien, la siguiente celda que dice estado. En estas columnas lo que debe aparecer es ganancia o pérdida, ¿sí? ¿Cuándo es una ganancia? Debe aparecer ese cartel, ganancia o pérdida, cuando este resultado es mayor a 0. Entonces no podemos ir haciendo uno por uno para viendo a ver si me da positivo el resultado, pongo ganancia; si me da negativo, pongo 0; si me da 0, pongo pérdida, digo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar, ¿qué estamos haciendo? Evaluando, mirando este valor. Por lo tanto, para eso vamos a usar una función que es la función si. La función si, ¿sí?, necesita que comprobar algo. Si se realiza cierta condición, si se da como verdadero, ¿qué se hace? Y si esa misma condición da falso, ¿qué se hace? En este caso, ¿cuál sería la condición? Que esta celda, ¿sí?, me faltó, vuelvo. Función si, hago clic, siguiente, necesito definir la prueba. ¿La prueba qué sería? Que esta celda que tiene el resultado, si esa es mayor a 0, esa es una condición, ¿sí? Si ese resultado es mayor a 0, ¿qué voy a hacer? Acá debo escribir que si esto se dice, voy a escribir ganancias. Como yo quiero que aparezca el cartel ganancia, necesito que ponerle las comillas. Si esto mismo me da falso, ¿qué significó? Que es, vamos a 0, ¿sí?, hacia abajo, o sea, es pérdida. Es un valor negativo o es pérdida. Y damos a aceptar. Entonces, ven, ahí me colocó. ¿Qué cosa? Porque esta es. Esto mismo yo quiero hacer por cada uno de las provincias. Por lo tanto, ¿qué hago? Hago escape, copio hacia abajo el resultado. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos que, a medida que va evaluando las celdas del resultado, va colocando el valor que corresponda. ¿Ven? Acá hago escape o simplemente hago cancelar acá. Vengo a evalúo, ¿ven? Evalúo esto, es mayor, doy ganancia y así sucesivamente, ¿sí? Por lo tanto, en este video vimos que porcentaje se debe hacer un cálculo de fórmula y acá utilizar la función si cuando necesito evaluar un resultado, ¿sí? Necesito evaluar que en este caso, si el resultado es mayor a 0, voy a poner el cartel ganancia, si no voy a poner el cartel pérdida.